tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a comentar pues, algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad política en España. Una de las cuestiones que recientemente ha despertado más interés entre los españoles ha sido la aprobación en el Congreso de los Diputados de la tramitación de una ILP, que esto es Iniciativa Legislativa Popular, para la regularización de extranjeros que se encuentren en España antes del 1 de noviembre de 2021, que son aproximadamente unos 500.000 inmigrantes, de los denominados ilegales o sin papeles. Esta propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto Vox, que ha votado en contra por considerar, entre otras cuestiones, que esto podría producir un efecto llamada. Por otro lado, y continuando con el tema de inmigración, el Parlamento Europeo también ha aprobado una reforma del Pacto de Migración y Asilo, que refuerza los controles fronterizos y penaliza con hasta 20.000 euros por inmigrante a los países que se niegan a acoger a estas personas que provienen de otros estados pues que ya están saturados. Otro asunto que está abriendo las portadas de los medios de comunicación, que nosotros vamos a tratar porque realmente nos preocupa y mucho a los españoles, es la corrupción política instalada en el Partido Socialista, el llamado caso Koldo o caso PSOE, en la que presuntamente estaría implicada, entre otros políticos de este partido, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con el beneplácito del propio Sánchez. Sobre este asunto, decirles que el Parlamento Europeo ha denunciado la malversación de 17,7 millones de fondos europeos, de fondos de la Unión Europea, en contratos de compra, ellos le llaman mascarillas faciales, y ha denunciado la falta de transparencia del presidente del gobierno de España. Sin olvidarnos del Delsigate, que también está ligado con todo esto, que ha vuelto a estar en primera línea de actualidad gracias a unas fotografías publicadas por el diario El Mundo, donde se ve a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, la mano derecha de Maduro, con el entonces ministro José Luis Ábalos. Desde el Partido Popular se ha pedido se abra de nuevo la investigación que habían decidido cerrar sobre este caso. Consideran que hay una relación directa entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de Air Europa, en el que presuntamente habría intervenido la mujer de Pedro Sánchez. Y ya por último, si es que nos da tiempo, me gustaría comentar la aprobación en el Senado a propuesta del Partido Popular de plantear un conflicto de atribuciones al Congreso de los Diputados por la ley de amnistía, que consideran es una reforma de la Constitución encubierta. He de decirles que desde el Congreso de los Diputados no están por la labor, ¿saben? Esto quieren taparlo cuanto antes. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompaña el diputado del Grupo Popular y secretario primero de la mesa de la Asamblea de Madrid, Francisco Galeote. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado, Mabel, estar aquí otra vez en esta tertulia. tertulia. Hablando de algo tan difícil como es la situación política que tenemos en España, yo estoy realmente preocupada. Normal, muy pocas buenas noticias y casi todos son elementos de preocupación para los ciudadanos. La verdad que no salimos de una y nos metemos en otra. La situación está muy complicada, como tú has relatado en la entradilla. Bueno, la verdad es que había muchos otros temas, pero hay temas que yo pulso en la calle y veo que tienen una especial sensibilidad. Por ejemplo, el tema, esta regularización que se quiere hacer de los inmigrantes, que me ha sorprendido, está apoyada por todos los grupos políticos, excepto Vox, e incluso por organizaciones como la Iglesia Católica, que ha pedido que se les regularice, que se regularice una situación que de facto ya está regularizada, solo que no pagan impuestos, sí tienen los servicios, pero no terminan de tener ni todos los servicios y, por supuesto, no las obligaciones. Bueno, en primer lugar, lo que habría que aclarar es que lo que se ha llevado al Parlamento, en primera instancia, solo ha sido la toma en consideración de la ley. Es decir, lo que han votado los grupos a favor, salvo Vox, es que se debata en el Parlamento, no la aprobación de fondo. Desde luego el Partido Popular no ha votado a favor de ninguna cuestión de fondo en esta materia. El Partido Popular, además, ya te anticipo, que no está a favor de las regularizaciones masivas, ni de 500.000 personas, ni de nadie, porque lo que el Partido Popular propone siempre y en todo caso son regularizaciones individualizadas y que además vayan en consonancia, en concordancia con el mercado de trabajo, siempre con prestaciones de seguridad social y con cotizaciones. Eso es lo que defiende el Partido Popular. Lo que ha habido, como te digo, es ante una iniciativa legislativa popular, que en España es un trámite muy complejo porque requiere de 500.000 firmas. En esta ocasión se han alcanzado las 700.000 firmas y además apoyado, como bien decías, por asociaciones de muchos tipos, incluida la Conferencia Episcopal, incluida Cáritas,
y otro tipo de organizaciones, pues por ejemplo empresarios, que también, oye, ante la demanda de mano de obra entienden que puede ser una vía. Lo que hace el Partido Popular con el voto afirmativo ha sido simplemente propiciar el debate y la tramitación de la ley. Primero porque es algo que debemos a los ciudadanos, ¿no? Cuando ejercen su capacidad de poder llevar leyes a las Cortes, yo creo que no debemos vetarlas, debemos por lo menos estudiarlas, debatirlas y recapacitar sobre... Además es un tema tan interesante y tan de fondo y que tiene tanta importancia ahora mismo como este, ¿no? Con lo cual lo que requiere es un debate sosegado, un debate pausado y encontrar soluciones a un problema que de verdad preocupa a los ciudadanos. Pues sí, la verdad es que claro que preocupa y dentro de la inmigración, pues la respuesta de Europa, por ejemplo, o aquí el propio gobierno que ha aprobado pues que los MENAs, estos menores no acompañados, que llegan en las pateras o que llegan como quiere que pueden, pues luego son enviados a las distintas comunidades, pero de una forma indiscriminada, sin control. Ahora parece que quieren que todas las comunidades asuman pues un porcentaje de estos muchachos. Luego nos encontraremos con Cataluña, que han dicho que ellos decidirán a los que dejan entrar y a los que no, porque ellos van por otro lado, van por libre. Claro, en primer lugar, efectivamente esto es un tema que sobrepasa el ámbito nacional, ¿no? Con la desaparición de las fronteras interiores en el ámbito de la Unión Europea, esto es un problema que afecta a toda la Unión Europea, afecta a todos los estados y la solución debe de partir de ahí, ¿no? Debe ser conjunta para toda Europa. Y en España lo que sí podíamos reclamar al gobierno, y así lo hacemos además, es que cuando hace toma este tipo de medidas, este tipo de decisiones, que por lo menos informe a las administraciones que están implicadas, ¿no? Aquí en Madrid hemos tenido casos, pues por ejemplo lo denunciaba la alcaldesa de Alcalá de Henares del Partido Popular, Judith Piqué, que veía que de un día para otro tenía la obligación de recibir un número importante de estos inmigrantes y no tenía ninguna información por parte del gobierno, ¿no? Entonces lo que pedimos al gobierno es que se comporte de una manera seria en este tema porque es, desde luego, en primer lugar, lo mejor para los ciudadanos, ¿no? Pues sí, así debería ser. Y luego pues Europa, que como yo comentaba, pues han decidido también que haya un mayor control en las fronteras. Y eso nos afecta directamente a España, porque a través del sur, como estamos viendo, y de Ceuta y Melilla, pues está llegando una inmigración masiva, además de las pateras, sin ningún tipo de control. Porque sí, mucho que Marruecos iba a colaborar, pero ya hemos visto que no, que solo colabora para que se le dé dinero, pero luego ningún control. Nuestra propia situación geográfica hace que seamos una frontera sensible, ¿no?, en estos temas y de una especial trascendencia. Por eso creo que nos viene muy bien, y particularmente a nosotros, a los españoles, que sea la Unión Europea la que tome medidas y decisiones en este asunto, ¿no? Como hemos visto, el gobierno de España, que además está muy escorado a la extrema izquierda, posiciones muy ideológicas en este campo también, las soluciones que plantea solo son soluciones más bien populistas, demagógicas, que realmente no afrontan el problema, ¿no? Realmente lo único que hacen es brochazos para intentar hacer una campaña de marketing político sin de verdad agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Que es lo que una situación como esta requiere, ¿no? Equilibrio, sosiego y capacidad de gestionar, que es lo que el gobierno no tiene. Pues sí, pues a ver si es verdad que ahora con esta nueva ley, esta nueva propuesta que han aprobado en Europa, con algunas reticencias ha habido por parte de algunos partidos extremistas que no estaban muy de acuerdo. O sea, aquí queremos que sea la libre circulación y esto tampoco puede funcionar así. Pero sí que es verdad que, bueno, pues habrá sanciones porque, claro, hay países que dicen, no, a mí que no me vengan. Bueno, perdona, aquí esto no puede ser así. Hay que poner un control y cuando esas personas tienen derecho a pasar a estos países, a toda la Comunidad Europea, pues que sea con todas las garantías y que sea para todos. Exactamente. En materia de inmigración lo que se requiere son políticas de equilibrio. La inmigración, lamentablemente, es un campo abonado a cualquier tipo de populismo, sea de izquierdas, sea de derechas, porque al final se proponen soluciones que parecen muy sencillas a un problema que es realmente complejo. Por eso yo creo que al final, y así está en Europa determinándose, son los partidos que proponen medidas equilibradas, medidas coherentes, que son respetuosos con los derechos, pero a la vez enfrentan problemas, porque es verdad que esto puede originar problemas, los que deben llevar la voz cantante en este tema, ¿no? En fin, esperemos que por ahí haya una vía de intento de solución de los problemas que hay, que muchas veces, no todas, los propios inmigrantes son víctimas de las mafias, porque con estas legalizaciones masivas, las mafias ya sabemos cómo actúan. Tú vete para allá, no te preocupes que al final te legalizan.
Exacto. y les utilizan a estas En pobres. España hemos vivido algún proceso regulatorio ya con anterioridad, incluso alguno con el presidente Aznar. Pero ¿qué es el punto de partida siempre en el Partido Popular? Pues en primer lugar, como manda la normativa europea, que las regularizaciones no sean masivas, sino que sean individualizadas, ¿no? Vamos a ver caso por caso y siempre vinculadas a que esta gente que se pueda regularizar, pues lo haga con un contrato de trabajo, con cotizaciones a seguridad social, con cotizaciones en el desempleo, entonces, que tengan una cobertura. Regularizar a quien no se puede permitir luego la subsistencia no genera más que un problema, y la regulación masiva lo único que hace es crecer exponencialmente los problemas. Claro. Y como yo decía, dar carnaza a los sinvergüenzas y delincuentes que utilizan a estas personas, como son las mafias. En fin, hay otras cuestiones que nos preocupan y mucho, y una es la de la corrupción política que se ha instalado brutalmente, y ahí lo estamos viendo cada día. El caso Koldo, el caso PSOE está instaurada ahí en el Partido Socialista. Y bueno, recientemente esas fotos que mostraban en el periódico El Mundo, donde por mucho que quieran negar, porque empezaron negando que Ábalos había ido a ver a Delcy Rodríguez y todo esto, era mentira, la verdad está ahí, y además ahora con testimonio gráfico, ¿no? Absolutamente. El Delcygate es un episodio, a mi juicio, que en un país serio no puede suceder. Y si sucede, hay mucha gente que tiene que responder a muchas preguntas y dar muchas explicaciones. Aquí el gobierno, como nos tiene acostumbrados, ha decidido intentar taparlo, echar tierra de por medio y no contestar lo que a mi juicio son 4 preguntas básicas que el gobierno aún no ha contestado. En primer lugar, ¿quién estuvo en Barajas? Porque lo sabemos a través de los medios, pero el gobierno no ha dado ninguna explicación. No. En segundo lugar, ¿quién ordenó que se fuera a Barajas? Porque no sabemos si esto parte de, como tú bien dices, a quienes hemos visto en las fotos en las pistas de Barajas, o han recibido la orden de alguien para acudir allí. En tercera ocasión, ¿qué se trata con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, con Delcy Rodríguez, que es una persona que además tiene una prohibición para estar en suelo europeo? ¿Qué se trata durante 1 hora y media en su avión en Barajas a la 1 de la mañana? ¿Qué tiene que el gobierno de España que dialogar con ella? Y en cuarto lugar, y como hemos visto y como ha declarado el propio Koldo, ¿cuál era el contenido de las maletas y cuál ha sido su destino, ¿no? Yo creo que todas esas cosas, si tienen explicación, debe explicarse. Y si no la tienen, desde luego debe investigarse. Es un tema lo suficientemente grave como para que a través del Parlamento, a través de los juzgados cuando toque, requiere una investigación a fondo de unos hechos que son gravísimos. Sí, bueno, porque ya habían decidido archivar, ¿eh? El gobierno siempre aprovecha para embarrar el terreno, para no dar explicaciones y para no contestar, ¿no? Hay una serie de baterías de preguntas del Partido Popular, unas iniciativas legislativas parlamentarias, intentando que el gobierno le dé respuesta de cosas que preocupan a los ciudadanos y que preocupan a la oposición, porque son comportamientos que un país democrático no se puede permitir, ¿no? Sin lugar a ninguna duda. Y además, ¿qué vinculación tiene, que nos gustaría saberlo, el rescate de Air Europa y del Grupo Globalia en general, que tan endeudado estaba con Venezuela? Viene esta señora, luego interviene la mujer del presidente, al final se le rescata. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que porque al Porque principio lo de la mujer del presidente tiene tela, ¿eh? Es que conocimos esto como el caso Koldo, Sí. porque le interesaba al Partido Socialista, en lugar de focalizar en lo que luego se vio que era realmente el caso Ábalos, porque el caso Ábalos ponía en el foco al secretario de organización del Partido Socialista y a un ministro del gobierno, con lo cual ya era un caso que afectaba tanto al gobierno como al Partido Socialista. Ahora, en un salto cualitativo, hemos visto que es que la trama se transforma en el caso Begoña Gómez, o lo que es lo mismo, el caso presidente del gobierno, el caso Pedro Sánchez. Claro. Que aquí lo que vemos es como hay una serie de beneficiarios en empresas o particulares por decisiones que adopta el gobierno, gracias a la intermediación de la mujer del presidente del gobierno, que además se beneficia directa o indirectamente de todo ello. Hombre, la situación es realmente grave, ¿no? Como para que nos den al menos alguna explicación. Pues sí, porque además esto tiene unas ramificaciones, todo esto está vinculado con la compra de mascarillas, a empresas fantasma, porque aquí había empresas que es que no tenían trabajadores, no tenían ni sede, o sea, que es que estaban en mitad de un campo, habían puesto allí la dirección social, todo tan extraño, o sea, no hemos terminado con los ERE y ya estamos inmersos en algo que es todavía superior a los seres que ya eran. Exacto, a mi juicio además por el nivel cuantitativo, por las cantidades que vamos conociendo, claro. por el volumen de dinero que se maneja, pues es equiparable al asunto de los seres, pero por el ámbito cualitativo,
que ya acerca incluso al propio presidente del gobierno, me parece que no hemos tenido un caso igual de grave en todo nuestro periodo democrático, ¿no? La verdad que el asunto, por más que el PSOE se empeñe en distraer la atención y en querer embarrar el terreno de juego, el asunto es extraordinariamente grave y además refleja una sensación de impunidad que tienen algunos miembros del gobierno y sus gente cercana que no se entiende, no se explica, porque hemos visto cómo la mujer del presidente del gobierno oferta servicios como experta en captación de fondos. Hombre, pero vamos a ver, la mujer del presidente del gobierno como experta en captación de fondos, que no hemos visto que tuviera una experiencia previa sobre este asunto. El ejercicio del lobby existe, pero el lobby está regulado, tiene unos parámetros legales y normativos. No es eso de, mira, te voy a sentar con mi marido y mañana te perdonamos la deuda. Claro, aquí existe un conflicto de intereses, para empezar, grave, más allá de otro tipo de posibles delitos, pero para empezar ese. Entonces, a nadie le chirría, a nadie le pareció raro que la mujer del presidente del gobierno ofrezca sus servicios como experta en captadora de fondos. ¿Pero cómo les va a parecer raro? Es gente que están en una situación complicada y que le dicen, oye, que no te preocupes, que la mujer del presidente lo puede resolver. Y entonces cuando llaman, oye, que me ha dicho, ya, a cualquier ministro que llamen, vamos, como ha quedado evidenciado, ¿no? La cantidad de ayudas que se han dado a personas que venían con una carta firmada por ella misma recomendando que se les apoyara. O sea, que es muy fuerte, ¿eh? Claro, y lo peor de todo esto, además, es que el gobierno, en lugar de dar explicaciones, utiliza lo de siempre, que viene a ser el frentismo, enfrentar a los ciudadanos. Hemos visto a Pedro Sánchez nuevamente en el Valle de los Caídos haciéndose fotos con restos humanos de gente que está enterrada allí. Para simplemente, el único ánimo es embarrar el terreno de juego y enfrentar a los ciudadanos. Cada vez que tienen problemas, ¿no? Sacan a pasear a Franco, que se murió hace ¿cuántos? 70, no, 50, más preocupados del pasado, sí, que de un futuro que realmente es incierto. Pero todos esos que hablan de lo malísimo que era Franco, que yo no les he oído hablar de lo malísimo que es la gente de ETA, de cómo Otegi estaba dirigiendo a una banda terrorista que estaba asesinando españoles, sí, claro. Memoria, basándose en su criterio. Aquí la memoria tiene que ver con blanquear a unos y seguir azuzando. Claro, a mí me gustaría y yo que he vivido la época de Franco, con sus luces y sus sombras, a mí me gustaría que realmente en el 78 lo que hicimos, que fue maravilloso, fue decir, partimos desde aquí, porque hubo en los dos lados de todo. Una guerra civil ya sabemos lo que conlleva, pero este revanchismo de ahora yo no lo entiendo. Pero que obedece simplemente al interés del gobierno siempre, en tapar por supuesto, lo que no quiere que se hable. Simplemente obedece a que el gobierno intenta con esto, con otras medidas, con todas las medidas económicas que van en la misma línea, ¿no? Esto de ahora eliminar la Golden Visa, lo que quieren hacer con el impuesto del patrimonio, la eliminación de sucesiones y donaciones, de las deducciones fiscales que los gobiernos como el de la Comunidad de Madrid vienen aplicando, al final es para enfrentar a ciudadanos, sí, ¿no? Totalmente. Hay unos culpables y vamos a buscar la solución a través de esto, ¿no? Y medidas que son absolutamente abocadas al fracaso, ¿no? Porque no se rigen por un criterio técnico, jurídico, económico, es puro populismo, puro electoralismo, que no pueden tener ninguna trayectoria. Al final, lo que van a ocasionar es todavía un daño económico mayor del que están generando, que es lo que siempre hacen, ¿no? Y en un más a más y para rizar el rizo, pues dicen, pues como la mujer del presidente presuntamente está implicada en todos estos temas, oye, pues vamos a ir a por Ayuso, que es la fijación del presidente, es la fijación del presidente del gobierno, Ayuso. Y dice, pues a ver, su novio, cuando no eran ni novios y no sé ni tan siquiera si se conocían, dice Hacienda que ha habido una irregularidad, que ahora, pues bueno, está... Oye, si la ha habido, que pague, hombre, faltaría más, como todos. Pero esto es sintomático de cómo actúa el gobierno, ¿no? También en este asunto, y es utilizar todos los resortes que tiene en el Estado de Derecho, conculcando todos los principios que deberían regir la separación de poderes, utilizando a la Fiscalía para que filtre documentos de un particular para perjudicar a un rival político. Esto nos acerca más a regímenes autoritarios del otro lado del océano que no pensábamos que en Europa se podían dar, que a un sistema democrático, ¿no? La erosión que para el sistema democrático tiene este gobierno hoy día es difícil de cuantificar, pero yo creo que en un futuro no muy lejano nos
sorprenderemos de en qué punto estamos, ¿no? Porque la gente además considera, todos tenemos la idea de que las democracias se ponen en peligro, se comprometen cuando se ve tanques en la calle o militares entrando en un parlamento, ¿no? Pero hemos visto ya muchos antecedentes donde las democracias vienen cayendo por situaciones como la que vivimos, ¿no? Donde ya los mecanismos de control del poder se diluyen porque hay un gobierno, un partido que todos los órganos del poder los coopta, se los atribuye y ya no hay ningún control, ¿no? Entonces, en eso estamos en España ahora. Entonces, la situación es bastante complicada y bastante grave, la verdad. Y, por supuesto, el punto de mira y su objetivo es Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, el presidente del gobierno tiene una fijación con Madrid que no es normal. Desde luego, la fijación del presidente con Isabel Díaz Ayuso ya es de tratamiento casi patológico. Pero no me extraña porque, claro, viendo si uno sale a pasear con la presidenta Ayuso y ve las imágenes que ve de cuando Sánchez pisa la calle, pues hombre, eso pueden explicar en parte esa fijación, ¿no? Probablemente. Pero fíjate, así como están intentando que no vaya a ninguna comisión Begoña Gómez, la mujer del presidente, Ayuso ha dicho, yo quiero ir, yo no tengo nada que ocultar, yo voy a ir. Todo lo contrario. Y hace muy bien la que presidenta. lleva mucho tiempo, ya empezaron con lo de su hermano, que está archivado y lo quieren volver a... Pero archivado y archivadísimo. No hay un político en este país que haya sufrido la persecución que ha sufrido la presidenta Ayuso desde hace ya, va para 5 o 6 años. Sí, sí. Que cuando no ha tenido un caso le han montado otro y si no el siguiente, y si no el siguiente, y si no el siguiente. A la presidenta Ayuso, en cambio, de lo que hablábamos, de cómo se intenta tapar la intermediación de la mujer del presidente del gobierno en la concesión de fondos europeos, en cambio a la presidenta Ayuso la van a ver en el bar de abajo la autorización de una no sé qué. Es una cosa de verdad desproporcionada, Totalmente. De locos y desproporcionada. No jugamos con las mismas armas y esto es grave en democracia también. Hombre, claro que es grave, es gravísimo. Si la vara de medir no es la misma, tenemos un problema. Claro que le tenemos. Desde el momento que están copando los poderes, pues, ¿qué esperamos? Pues lo que está pasando. Pero mira, yo creo que si hay algo que ya podemos dar por hecho y que sí que se puede cuantificar ahora es la erosión de la democracia en estos 6 años, ¿no? Desde que Sánchez ha llegado al poder en el año 2018, desde luego no hay ningún parámetro objetivo en el que no hayamos caído, ¿no? En términos democráticos, desde luego, estamos peor. En términos económicos, por supuesto. En términos sociales o de convivencia, también. En nuestra imagen exterior, nuestra imagen internacional, la proyección internacional como país, también está bajo mínimo. Lo estamos viendo ahora con las declaraciones del presidente que van a destiempo, que van fuera de lo que es el marco europeo, donde todas las democracias europeas van en una línea, el presidente va a la contra, no se sabe muy bien por qué intereses, pidiendo ahora la creación de un Estado palestino, el reconocimiento, cuando es una pantalla que ya está superada, que no está en eso, la situación internacional está en, oye, hay un país, la única democracia de Oriente Medio está siendo atacada y el presidente va en una línea que no se explica, ¿no? Realmente esto está metido en una vorágine que yo creo que ni él es consciente del daño que está haciendo yo no sé quién le asesora, a nuestro país, ¿no? No sé quién, porque asesores tiene 1000 y pico. Entonces alguien debería asesorarle un poquito mejor, porque es que hasta el primer ministro portugués le ha dicho, bueno, es que conmigo no cuentes, y mucho menos en estas condiciones, pero ¿de qué estás hablando? Claro, el presidente del gobierno empieza a ser un apestado o un paria en la escena internacional, ¿no? ¿Quién va a querer tener un acompañante como Pedro Sánchez, ¿no? Cuando la imagen que proyecta en Europa y en el mundo... Parece que nadie. Claro, los amigos que le pueden quedar, pues el presidente de Venezuela, el régimen de los ayatolás de Irán, pero claro, más allá de ahí... No, aquí en Europa está claro, ya le han dicho que no, ya le están dando la espalda como no podía ser de otra manera. Decía yo que vamos muy mal de tiempo, nos queda un par de minutos, con lo cual será una simple pincelada, pero lo hablaremos con detalle en un próximo programa que hablemos de actualidad política. Y es esto de que el Senado aprueba plantear un conflicto de atribuciones al Congreso por la ley de amnistía. Es que yo creo que los ciudadanos no sabemos muy bien lo que es esto. Entonces, a mí me gustaría que una pincelada, porque lo tenemos... Bueno, no sé si se va a llegar a algo, porque ya han dicho desde el Congreso, han dicho que no, claro. Bueno, aquí, yendo a la génesis del asunto, viene de la tramitación de la Ley Orgánica de Amnistía, que todo el mundo ha tenido, en este país ha habido cierto consenso en que las amnistías eran inconstitucionales, ¿no? Todos los órganos judiciales, todos los expertos, todo el mundo jurídico, el propio gobierno, hasta el mes de julio, todo el mundo entendía que la Ley de Amnistía no cabía en la Constitución. Entonces, siendo la Ley de Amnistía inconstitucional, esta tramitación, lo que dicen los letrados del Senado,
con buen criterio, con un criterio acertado y por lo menos razonable es, oiga, entonces lo que se está pretendiendo aquí es una reforma constitucional, que se está intentando hacer de manera encubierta con la aprobación de la ley orgánica, pero si se quiere reformar la Constitución, lo que procede es que acudamos al cauce que la propia Constitución tiene para ello. ¿Por qué? Claro. Porque además el cauce de reforma de la Constitución, la reforma agravada de la Constitución, como sería este caso, pone en pie de igualdad tanto al Congreso como al Senado. Como no controlan el Senado, no quieren de ninguna manera que la Cámara Alta tenga ningún tipo de protagonismo en este tema, ¿no? Ahí desde luego se van a encontrar enfrente con el Partido Popular, como así se está demostrando, ¿no? Claro, es que, bueno, esto de que lo decidan ellos porque sí, pues no. Claro, se está abusando de un instrumento legal que al final, cuando uno reconduce las cosas y las entiende, dice, vamos a ver, aquí lo que ha pasado es algo que es, en términos democráticos, inasumible. En una negociación en el Parlamento hay unos políticos que negocian su impunidad a cambio de votos. Esto es profundamente injusto, además de escandaloso, y por tanto debería revelarse ilegal e inconstitucional. Y es lo que mantienen los letrados del Parlamento, del Senado. Entonces, Sí. Claro, ¿qué sucede aquí nuevamente? Que como en el Congreso la presidenta también del Partido Socialista, pues en lugar de velar por el interés general, vela más por los intereses del gobierno y de su partido, pues estamos como estamos, ¿no? Bueno, la verdad es que el gobierno, y esto ya lo ha dado por amortizado, ya no quieren hablar de la amnistía, esto ya lo tienen resuelto y punto. Pero ahora les queda lo siguiente, y el siguiente paso es votar un referéndum, por supuesto solo los catalanes, para la independencia. Y he leído en estos días que están trabajando en ello junto con el fiscal general del Estado, que está, bueno, pues no sé si decir asesorando, no sé exactamente la palabra que podría utilizar, pero la verdad es que está viendo con el propio gobierno, que es que esto a mí me parece un escándalo. O sea, lo de Conde Pumpido me parece de una desvergüenza. Lo que no creo que haya dudas a estas alturas es que el gobierno no es fiable y que por supuesto hará referéndum, ¿no? Si lo pensamos es la consecuencia lógica. Nos dijeron que no iba a haber ningún pacto con los nacionalistas para sostener el gobierno de España en manos de quien no quería el futuro de España. Y hubo pacto con los nacionalistas. Nos dijeron que no iba a haber indultos y hubo indultos. Nos dijeron que no iba a haber amnistía y ha habido amnistía. Pues evidentemente ahora el proceso lógico, el recorrido que va a tener es que habrá un referéndum cuando el nacionalismo catalán quiera. No hay ninguna duda de ello, ¿no? Pues qué tristeza. A mí me entristece. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para evitarlo. Pues eso es lo que tienen que hacer los políticos. En ello estamos. Desde la oposición que lidera el Partido Popular y bueno, la oposición en el Congreso, pero esa mayoría absoluta del Senado. Algún día hablaremos de realmente qué es el Senado y para qué sirve el Senado. Será en la próxima entrevista, hablaremos de... Pues mira, una pequeña pincelada que hemos dado en este era importante, ¿no? Cuando hay una reforma de la Constitución, nuestro sistema, que como sabemos es un sistema bicameral imperfecto, el único procedimiento en el que están en condiciones de igualdad Congreso y Senado es precisamente la reforma constitucional. Pues sí, bueno, pues hablaremos de ello y veremos en qué termina todo esto. Ojalá y no llegue a consolidarse el desmembrar España como lo están queriendo hacer. Al menos hay una buena oportunidad para que los ciudadanos se posicionen, se manifiesten, que son las próximas elecciones europeas, que yo creo que tenemos que movilizarnos porque el mensaje tiene que ser muy claro para el gobierno, dónde están los ciudadanos y que se les escuche. Sin duda. Hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo más que para despedirnos. Agradecerle a Francisco Galeote, que ya les he dicho que es diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y secretario primero de la mesa de esta Asamblea. Muchísimas gracias por haber estado aquí un día más y continuaremos hablando de estos temas que son tan importantes para todos los españoles. Muchas gracias, Mabel, un placer para mí. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago como siempre recordándoles que necesitamos que nos acompañen, que tienen que estar ahí. Si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.